tal, hermanos? Muy buenos días una vez más. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor, para meditar juntos en un pequeño devocional que traemos para la gloria de Dios y para bendición de todos ustedes, que como siempre, hermanos, esperamos que cada devocional pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. El día de hoy, hermanos, amanecí con ganas de meterme en camisa de 11 varas. Y vamos a hablar acerca de un tema un poquito difícil, complicado, acerca de una idea que se mantiene desde hace muchos años dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia del Señor, una idea que puede ser errónea, se los voy a decir honestamente, puede ser errónea acerca de la salvación. Y este devocional, hermanos, se titula ¿Quién será salvo? Solamente se titula así, ¿Quién será salvo? Y ya, hermanos, como subtítulo yo le pondría los que hablan en lenguas o los que hacen frutos. Es bien interesante. Primera de Corintios capítulo 12, que no lo voy a leer, solamente se los voy a contar así de manera rápida. Es un capítulo donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto acerca de todos los diferentes dones del Espíritu, todos los dones que recibimos nosotros como iglesia de Cristo a partir de que el Señor a partir de que el Señor cumple su promesa en el día de Pentecostés, ¿no? Viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y hace repartición de dones. Amén. Y estos dones, hermanos, que son 9, creo yo, se reparten en 3 grupos principales. Amén. El primer grupo, hermanos, se reparte se imparte poder para saber sobre cosas sobrenaturales. ¿Y cuáles son esos dones? La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento del Espíritu. Amén. Pero también el Espíritu imparte poder para obrar de manera sobrenatural. Ese es otro grupo, los que obran de manera sobrenatural, como por ejemplo el don de fe, el don de milagros y el don de sanidad. Amén. Y hay un tercer grupo, hermanos, dentro de este mismo grupo de dones, dentro de los dones, ¿verdad? Y es cuando el Espíritu imparte poder para hablar de manera sobrenatural. ¿Y cuáles son esos dones para hablar de manera sobrenatural? El don de profecía, los diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Y la interpretación de lenguas. Amén. Pero nos vamos a centrar un poquito en lo que respecta al don de lenguas. Amén. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, pues es una manifestación del Espíritu, pero quiero que tomen en cuenta que es una de las muchas manifestaciones del Espíritu y es un don el hablar en lenguas. Son diversos géneros de lenguas y es la capacidad sobrenatural de hablar en otras lenguas que no conoces. Amén. Que pueden ser lenguas humanas, como sucedió en el día de Pentecostés. Ustedes recordarán que viene el Espíritu Santo sobre los cristianos de aquella época y dice la palabra que se les repartieron lenguas como de fuego. Pero ¿qué pasó con esas lenguas? Que las personas que eran de otras naciones que estaban ahí los oyeron hablar en sus propias lenguas. Por eso, una de las cualidades del don de lenguas es hablar en lenguas humanas o en idiomas conocidos, ¿verdad?, por el hombre. Pero también, no solamente habla en lenguas humanas, ¿verdad?, sino que también pueden ser lenguajes celestiales, es decir, idiomas que no son de ningún país de este mundo, que no son de ninguna etnia o grupo que pueda haber entre los hombres. Amén. O sea, son lenguas completamente celestiales y sobrenaturales que son desconocidas para el hombre. Amén. Ahora, les decía yo que en prácticamente la mayoría de congregaciones cristianas, hermanos, se tiene una duda acerca de la salvación, o se comparte más bien una idea común. ¿Y cuál es esa? Que todos los cristianos, y no me dejarán mentir muchos de ustedes porque tienen muchos años en el Evangelio, algunos de ustedes, la idea que se maneja dentro de la Santa Madre Iglesia Evangélica es que todos los cristianos deben hablar en lenguas. Y si no lo hacen, entonces o no son salvos o son cristianos de segunda. Se los digo porque yo también en algún momento de mi vida tuve que lidiar con esto, ¿verdad? Con mis anteriores líderes, ¿verdad? Donde de una manera muy sutil se enseñaba que los cristianos salvos tenían que hablar en lenguas, y si no eran salvos, si no hablaban en lenguas, no eran salvos. Y por lo tanto eran cristianos incompletos y cristianos
de segunda comunión, les vuelvo a repetir. Y de alguna manera, hermanos, pues esto nos hace que algunos grupos de la iglesia se les vaya desplazando, se les vaya teniendo en poco, se les vaya menospreciando, por qué no decirlo, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4. Segunda de Pedro, versos 1, 3 y 4. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida con rectitud. Amén. O sea que los que no hablamos en lenguas no precisamente somos cristianos incompletos. Aquí lo dice el apóstol Pedro: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Amén. Todo esto lo recibimos, ojo, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Amén. Quiero que tomen en cuenta eso para que si alguna vez a ustedes les dijeron que no son salvos porque no hablan en lenguas o que son cristianos incompletos, tomen en cuenta esto. Amén. Ahora, ciertamente el bautismo, hermanos, es la obra con la que el Espíritu Santo nos une a la iglesia. Amén. Pero de acuerdo a la mayoría de cristianos y a la mayoría, de acuerdo a muchos cristianos estudiosos de la Biblia, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo no solamente se manifiesta con hablar en dones, con hablar en lenguas, que es uno de los muchas manifestaciones de la llenura del Espíritu, pero no es la única. Y no representa tampoco precisamente que sea salvo o que no sea salvo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13 dice así: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, otros que son esclavos y otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Amén. Está hablando que todos fuimos bautizados por el mismo espíritu, y según el apóstol Pedro, desde que venimos al conocimiento del Señor. Amén. Pero quiero que tomen en cuenta algo bien importante. Amén. Que les vuelvo a repetir, que el don de lenguas no manifiesta precisamente el asegurarte la salvación. No significa precisamente que seas salvo. De hecho, hermanos, hay mucha confusión en el ambiente cristiano de la actualidad. ¿Por qué? Porque muchos, cuando llegamos a la iglesia y nos comparten esta idea, nos comparten esta enseñanza de que los que hablan en lenguas son lo máximo y que son super cuates de Dios y solamente ellos pueden servir y todos los demás pues como que no, porque somos de segunda clase. Eso puede ser completamente falso, hermanos. De hecho, les vuelvo a repetir, el don de lenguas es eso, es un don, pero no nos asegura que seamos salvos y que los que no hablamos en lenguas no lo seamos. Amén. Me estaban comentando, no sé si sea cierto, pero me estaban comentando que muchos predicadores importantes en la historia del Evangelio, les estoy hablando, por ejemplo, de predicadores como por ejemplo Billy Graham. Les vuelvo a repetir, no sé si sea cierto, pero me dijeron que predicadores muy importantes como por ejemplo Billy Graham, él nunca habló en lenguas. Imagínense ustedes, uno de los predicadores más importantes de los últimos tiempos y uno de los más usados que nunca haya hablado en lenguas. Eso es interesante, muy interesante. Me dijeron de otros como por ejemplo Martín Lutero también. Me hablaron, por ejemplo, también de un inglés que es muy famoso, que escribió muchos libros, no recuerdo su nombre, disculpen ustedes. Obviamente, les vuelvo a repetir, no sé qué tan cierto sea esto, porque tendría uno que haber convivido mucho con esos hermanos para saber si es verdad esto que me dijeron o no, pero se comenta que muchos de ellos no hablaron en lenguas, sino que el bautismo en el Espíritu Santo a ellos se les manifestó de otra manera. Amén. Por otra parte, vamos a ver Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen.
expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, es decir, hablarán en lenguas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, vivirán cosas mortíferas y no les sucederá ningún daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Quiero que tomen en cuenta que Jesús nos está hablando de que todas las personas que le siguen van a tener algún don del Espíritu que se les puede manifestar de diferentes maneras, haciendo milagros, hablando en lenguas, etcétera, etcétera. Pero está haciendo alusión a los dones, no precisamente a la salvación. Amén. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Les vuelvo a repetir, yo me estoy enfocando a que muchos manejan la idea de que es necesario hablar en lenguas para ser salvo. Y se lo digo porque fue una idea con la que yo también tuve que lidiar durante mucho tiempo. Y nos provoca confusión, hermanos, porque les vuelvo a repetir, te hablan de las lenguas, te hablan de la gente que, tiene un valor muy precioso el hablar en lenguas porque es un don del Espíritu. No me lo vayan a menospreciar, por favor. Pero sí nos llama la atención cuando vemos que la gente que está bautizada en lenguas, que se le manifiesta la llenura del Espíritu Santo hablando en lenguas, no cumplen con ninguna característica buena que pudiera tener un cristiano. Hablando honestamente, por eso les digo que el día de hoy amanecí con ganas de meterme en camisa de 11 varas porque es un tema delicado y fuerte. Pero la confusión reina dentro de la iglesia por eso, porque muchas personas que hablan en lenguas no tienen, o al menos visiblemente no muestran ninguna cualidad interesante o importante de un verdadero cristiano. Por eso hay tanta confusión. ¿Por qué Dios le da la llenura del Espíritu Santo a gente que no le interesa comportarse, no le interesa obedecer muchas veces la palabra de Dios? No tengo la más mínima idea. Eso es algo que solamente el Señor no lo puede responder, pero sí provoca confusión. Amén. Les decía yo, Evangelio según San Mateo capítulo 7 versos 1 al 23 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tomen en cuenta esto. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Les contaba yo hace un mes más o menos que me tocó la predicación, en ocasiones anteriores, acerca de los problemas que tuvimos de división de la iglesia. Amén. Y la iglesia la dividieron, hermanos, gente que en su gran mayoría hablan en lenguas. Por eso les digo, hermanos, que provoca mucha confusión, porque el hablar en lenguas, muchas de las personas que hablan en lenguas no cumplen con las características de un cristiano, es decir, no muestran ningún fruto de los que la Biblia nos habla. Amén. Y ya les decía yo que esta gente que hablaba en lenguas fue la que dividió a la iglesia, mientras que la mayoría de los que no hablábamos en lenguas tratábamos de mantener a la iglesia pues más o menos con cierto equilibrio, no tratar de salvarla era lo que queríamos hacer, mientras que los destructivos eran nosotros. Amén. Les vuelvo a repetir, ¿por qué el Señor le da lenguas a gente de este tipo? No tengo idea. Amén. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Verso 22, continúo con San Mateo 7. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, dice el Señor Jesús: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes obradores de maldad. Y quiero que tomen en cuenta otra cosa más. ¿A quién Jesús está mandando al infierno? Porque es lo que está haciendo en este pasaje. A gente que tiene dones y ministerios. Entonces, si un don no me garantiza la salvación, ¿cómo puedo yo saber o tener algún indicio de que la gente que me rodea es salva y yo soy salvo? Amén. Incluso, hermanos, el mismo apóstol Pablo en algún momento, creo que en Corintios también, le decía a la gente de esta iglesia: tengo que tener cuidado yo de mí mismo, porque no vaya a ser que yo, habiéndole predicado a otros, venga yo también a perderme. Es decir, hermanos, que tener algún don o ministerio no te garantiza la salvación. Amén. Y les vuelvo a repetir, el don de lenguas es eso, es un don, pero no precisamente significa
que la gente que ostenta este don sean salvos. El mismo apóstol Pablo, teniendo todas las cualidades importantes que debe tener un cristiano y que debería de tener un buen cristiano, aún él tenía que tener cuidado de su salvación. Entonces, ¿quién es salvo? Mateo capítulo 13, versos 24 y 25 dice así. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró una buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se escapó. Ustedes ya conocen la historia, es la famosa parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Quiero que tomen en cuenta ustedes cosas bien interesantes. El Señor, que es Dios, es el dueño de la parcela, de aquel terreno donde se sembraba, es Dios. Dice la parábola que en algún momento uno de sus trabajadores le dice: Señor, si quieres yo voy y corto la mala hierba. Y le dice: Señor, no la cortes, porque no vaya a ser que te confundas y también te lleves al trigo en medio de la cizaña. Amén. Dios no dejó que fuera arrancada la cizaña. Por eso en la iglesia tú ves gente que son buenos cristianos y gente que no lo son. Amén. Para que no haya confusión, hay cizaña en medio de todas las congregaciones a donde quiera que tú vayas. Amén. No es solamente algo que pasa aquí. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Yo no sé cuántos de ustedes sepan o hayan visto ramitas de trigo y de cizaña. A simple vista, hermanos, se ven exactamente igual. De hecho, es muy fácil poderlas confundir. Pero cuando llega la época de la siega, de la cosecha, ¿verdad? Hay algo que las diferencia, hermanos. Dicen los especialistas en todo este tipo de cosas que el trigo, hermanos, se dobla un poquito, la varita de trigo se dobla un poquito, mientras que la cizaña permanece erguida. Ojo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las ramitas de trigo se doblan y por qué la cizaña permanece erguida? Por una razón muy simple. El trigo se dobla por el peso de los granitos del trigo, para valga la redundancia. Por eso se dobla la ramita de trigo. Mientras la cizaña permanece erguida porque no lleva ningún fruto. Ojo, al final de esta parábola, ¿a quiénes se lleva Jesús con él? A los que dan fruto. Amén. Porque toda la cizaña es echada al fuego. Amén. Capítulo 7 de San Mateo 15 al 20 dice así: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en la realidad son lobos feroces. Puedes identificar a los verdaderos cristianos, no solamente a los profetas, por su fruto, es decir, por la manera en la que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o de los higos o de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce malos frutos. Así que si tú analizas, hermano, estos pasajes, te vas a dar cuenta que Jesús se lleva a su reino a los que dan frutos, pero los que tienen dones no precisamente van al cielo, lamentablemente. Es un tema fuerte, difícil, hermanos, pero es solamente algo que quería aclarar, porque es una duda que incluso tenemos aquí, ¿verdad? Que dicen muchos que los que hablan en lenguas tienen la garantía de ser salvos y que son buenos cristianos. Pues no. De hecho, ellos son los que provocan confusión, porque teniendo el bautismo en lenguas no precisamente se comportan como buenos cristianos. Y si no se comportan como buenos cristianos es simplemente por una razón: porque no están dando fruto. Y los que dan fruto son los que se van con el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.